el día y le doy la bienvenida a Alfonso Marquina. Gracias, Gracias Alfonso. a ti, Vladimir, por la invitación. Bueno, no sé si quieres hacer alguna referencia a esto, pero también Sí, podemos entrar en la mira, materia política. es un problema que ya no solo se trata de la violación de derechos humanos que son aberrantes dentro de los recintos penitenciarios, donde las condiciones de hacinamiento, las condiciones de inseguridad, el manejo por parte de estas cárceles por delincuentes organizados y dirigidos por los pranes, ya dejó de ser un problema incluso solo de los presos. Es una realidad que desde muchas cárceles de Venezuela estos delincuentes planifican y ejecutan acciones delictivas, salen y entran de los recintos penitenciarios para delinquir y utilizan incluso las cárceles, Vladimir, más para la protección de ellos y de sus bandas que para cumplir la pena y por supuesto, como tú lo decías, que es lo que debe ser el fin del centro penitenciario, para la reinserción de los presos en la sociedad luego de cumplida la pena. Ahí vemos incluso casos escandalosos como lo del plan apodado el Wilmito, que vimos estando preso por haber intentado asesinar a una juez y haber matado a la hermana de la juez rectora del Estado Bolívar. Sorprendentemente fue herido en unas playas en Nueva Esparta. Y la pregunta es, ¿y por qué ese delincuente, ese preso, estaba en el Estado de Nueva Esparta disfrutando de vacaciones? ¿Dónde está la responsabilidad del Estado? ¿Por qué no ha fijado posición pública sobre su responsabilidad la ministra del área? El propio gobierno nacional que se hace de la vista gorda con escándalos como este que se repiten a diario. Entonces, los venezolanos tenemos que ver con muchísima preocupación lo que está ocurriendo en las cárceles, no solo por el hecho de la violación de los derechos humanos de los internos, sino también porque desde allí se está desarrollando toda una red amponil que afecta a la familia venezolana. Sí, la delincuencia organizada, ¿no? Es un problema grave, lo que tú señalas, gente que es extorsionada, gente que es secuestrada a través de operaciones que se dirigen desde las cárceles. Es Mira, un problema nosotros grave. hemos recibido denuncias, Vladimir, incluso que, por ejemplo, los cupos de cemento, de cabillas, incluso los manejan desde los centros penitenciarios. Por ahí surgió recientemente una denuncia de que había una institución financiera que no era la institución financiera, pero que operaba dentro de un recinto penitenciario, una especie de institución financiera, como ya es conocido también, de que vemos que dentro de las cárceles hay discotecas, hay, bueno, piscinas, hacen de todo los presos, bajo la mirada indiferente, yo diría más bien complaciente de las autoridades nacionales. Bueno, ese es un tema que, por supuesto, tiene que ser abordado. Dije Tribunal Supremo de Justicia y también el Ministerio Público, que debe estar ya encima seguramente de estas investigaciones. Pero, bueno, entremos también, Alfonso, en la materia política, porque al Partido Primero Justicia le corresponde hacer su proceso de validación el fin de semana que viene. Esta semana concluyó el de Voluntad Popular. Me gustaría saber si tienes algún comentario que hacer sobre el proceso de validación de Voluntad Popular, ¿no? Bueno, mira, lo primero que tengo que hacer es felicitar a Voluntad Popular, que dieron una demostración de organización, de movilización, de compromiso. Igualmente para el Partido Avanzada Progresista, que lo hizo hace 15 días atrás, lamentando mucho lo ocurrido con el Movimiento Progresista, el partido de Guarulla, y por supuesto invitando a todos los venezolanos, a todos los ciudadanos. Este sábado 18 y el domingo 19 le corresponde al Partido Primero Justicia, con todas las observaciones que hemos hecho del proceso, sobre todo un proceso cargado de una altísima discrecionalidad del funcionario, y todos sabemos que de la discrecionalidad a la arbitrariedad hay tan solo un paso, pero que entendamos que los venezolanos, si algo debemos tener prohibido es resignarnos, que hay que dar la lucha en cada uno de los escenarios. Por eso, Primero Justicia, al igual que los partidos democráticos, que estamos en esta situación por un llamado que en un momento determinado nos hizo la sociedad venezolana, que nos pidió que pusiéramos a un lado nuestros colores, nuestras banderas, nuestras tarjetas, y que fuéramos en torno a una sola tarjeta unitaria, que era la tarjeta de la Mesa de la Unidad. A riesgo de estar en una situación de ilegalidad, los partidos políticos asumimos ese compromiso y hoy nos corresponde entonces pedirle a la sociedad civil venezolana que nos acompañe en esto, que entendamos que este no es un problema de cada una de las organizaciones políticas, este es un problema de la democracia como tal. Si no hay partidos políticos, difícilmente podremos tener democracia en Venezuela. Así que mi invitación este sábado y este domingo 19, el Partido Primero Justicia, esa organización política que desde que nació
nació para servirle al pueblo de Venezuela y nos han visto permanentemente en la lucha, con un carácter combativo, con diputados aguerridos que damos la pelea todos los días. Los invitamos a que el sábado 18 y el domingo 19 nos acompañen a validar nuestra organización política en cada una de las plazas Bolívar de los 350 municipios del país y en el caso particular del Estado Lara en la Plaza de la Justicia. Tenemos tiempo para seguir hablando. Tómate un poquito de agua que vamos a la pausa, Alfonso. Y por aquí te pregunta Régulo Reina. Bueno, Marquina, ¿cuál es la propuesta del bloque parlamentario? ¿Dónde está el diputado Marquina sobre este asunto carcelario? Al regreso lo respondemos. Ya venimos con Alfonso Marquina, nuestra etiqueta Marquina a la una. Acá en Globovisión nos vemos todos. Ya venimos. Bueno, y continuamos con el diputado Alfonso Marquina, nuestra etiqueta para el día de hoy, Marquina a la una. Te preguntaba Régulo Reina, Alfonso, sobre la propuesta que tiene el bloque parlamentario en torno a la situación penitenciaria del país. Tú decías que eso no es un problema solamente de las condiciones en las cuales se vive dentro de las cárceles, sino lo que se planifica desde allá adentro y que nos afecta a todos, ¿no? Sí, bueno, mira, no solamente es de los centros de reclusión, estamos hablando de todo el sistema de justicia. Si no tenemos, por ejemplo, desde un principio, policías bien equipados, bien remunerados, con un sistema de control interno efectivo que impida que la policía también cometa excesos o cometa delitos, si no tenemos fiscales suficientes para que puedan tramitar cada uno de los casos que se les presentan. En la actualidad tenemos fiscales del Ministerio Público que llevan casi 3.000, 4.000 casos cada uno. Eso es materialmente imposible. Y esto lo que hace es contribuir diario a cada caso. Y esto lo que hace es contribuir con el hacinamiento que hoy se vive en las cárceles. Mientras no tengamos tribunales de justicia donde tengamos jueces probos, jueces bien formados, jueces también bien remunerados, donde prive su designación no el amiguismo o el compañerismo de la organización política o partidista, sino que sean productos de concursos, que hayan suficientes jueces también para que se puedan procesar de manera diligente cada uno de los casos. Recordemos que la justicia, cuando no es oportuna, no es justicia. Y por supuesto, sistemas de reclusión donde el hacinamiento sea eliminado, donde tengamos verdaderos procesos de formación para la reinserción de los reos, donde el control del cada uno de estos centros de reclusión estén en manos de las autoridades del Estado venezolano y no en manos de pranes o de delincuencia organizada como lo tenemos actualmente, creo que le estamos haciendo un flaco servicio. Así que el artículo 207 de la Constitución, 207 que existe, el que trata del asunto penitenciario, de la política penitenciaria, no descarta ni la descentralización, mejor dicho, es un mandato de ese artículo, la descentralización, pero también habla de privatización. ¿Tú estás de acuerdo con que estas dos cosas puedan aplicarse? Mira, sí con lo que se busca con el mecanismo de administración, que es a lo que tú te refieres, si es privado o es público, si eso va a garantizar el uso de los recursos de manera más eficiente, que redunde en mejores condiciones para el que está privado de la libertad y se cumpla con el objetivo constitucional de la formación para la reinserción, por supuesto que estaría de acuerdo. Así que esos mecanismos de administración de algunos servicios públicos que pudieran quedar en manos de privados, siempre y cuando se garantice la gratuidad de la prestación del servicio. O sea, no solo me refiero a centros penitenciarios, sino también me refiero a casos como el de la salud, donde el servicio de la prestación del servicio de la salud tiene que ser gratuito, pero eso no significa que la administración de los centros no sean privados. Lo mismo con la educación. ¿Cuánto le cuesta al Estado venezolano, en medio de la ineficiencia, la prestación del servicio de la educación? Si tú como Estado puedes garantizar la prestación gratuita de ese servicio, pero la administración que pudiera estar en manos de privados, y cuando hablo de privados no me refiero solo a empresas, incluso a los propios prestadores del servicio, como los médicos, los profesores, la comunidad universitaria, que se haga parte de la administración de sus propios recursos con la intención de hacer cada día más eficiente y más económico para el Estado la prestación de un servicio público eficiente para los venezolanos. Bien, me gustaría pasar un poco a otro tema y tiene que ver con la comida de los venezolanos. El presidente Nicolás Maduro anunció ayer pues, que van a tomarse un conjunto de medidas para que las panaderías destinen buena parte de la harina que reciben a la producción de pan.
incluso reducir pues los cachitos, los populares cachitos, reducir la producción de productos como este en un porcentaje significativo. Ustedes respaldan este tipo de medidas y ha dicho además el presidente que quienes incumplan las nuevas normas en esta materia, las panaderías que la incumplan van a ser tomadas. Mire, yo lo que creo es que el gobierno vive de error en error, de ensayo en ensayo, y con ello lo que hace es complicar cada día más la posibilidad de que los venezolanos podamos tener acceso a los bienes y servicios que demandamos. Si tú tomas una medida como esta y no acabas con el monopolio de la importación que está en manos del Estado y que se ha convertido en un foco de corrupción muy grande, donde vemos los sobreprecios que se le cobran a los panaderos, y luego que el panadero paga ese sobreprecio, se le pretende imponer un control en los precios que no permiten cubrir los costos, mucho menos los gastos que cada día se ven aumentados por los permanentes aumentos de sueldos y salarios que dicta el Ejecutivo Nacional. Y ahora pretendes que dedique toda la harina, en este caso el 90% a la producción de pan, que no está dando ningún tipo de ganancia que le permita hacerle frente a los costos y gastos que tienen estos puntos de comercio. Sencillamente lo que vas a producir es que sigan cerrando panaderías y con ello mayores niveles de desempleo y de desabastecimiento. Ahora, ¿qué solución alternativa hay a esa propuesta que hace el gobierno? ¿Tú estás de acuerdo que se dedique un porcentaje a la producción de pan, por ejemplo, mayor del que se está dedicando? ¿Tiene razón el gobierno en eso? ¿No tiene razón? No tiene razón, porque es que el problema es que si no se hacen las rectificaciones macroeconómicas que el país requiere. Nosotros el año pasado, cuando yo era presidente de la Comisión de Finanzas, le elaboramos un documento llamado Las 10 propuestas para superar la crisis, y entre ellos pasaba por la eliminación de todos estos controles que han sido ineficientes y que además se han convertido en focos de corrupción, y que digo que no son eficientes porque, mira, ni han logrado acabar con la escasez, ni han logrado controlar la inflación. Por el contrario, cada vez que se hacen más rígidos estos controles, lo que aparece es el crecimiento de la inflación y del desabastecimiento, como lo hemos venido viviendo en los últimos años. Si el gobierno deja, por ejemplo, o acaba con esa distorsión económica de tener dos tipos de cambio, para que sean los enchufados del gobierno los que hacen negocios indebidos con un cambio de 10 bolívares por dólar, que no le llega al pueblo de Venezuela. Y te voy a poner este ejemplo. Por cierto, Maripili Hernández ha criticado el control de cambio, dice que tiene que modificarse. El control de cambio, el control de precios, el control de las tasas de interés, el control de la distribución. O sea, este es un país lleno de controles y sin embargo tenemos la inflación más alta del mundo y niveles de escasez que son sencillamente insoportables. Ahora bien, ¿a quién benefician esos controles? A los corruptos del gobierno. Ahí tenemos el escándalo con los CLAT. Yo vi con mucho detenimiento una denuncia muy seria que hizo el diputado Carlos Paparoni, que establecía que de acuerdo a unos conocimientos de embarque se estaban comprando o pagando los CLAT, las cajas que se le distribuyen al pueblo de Venezuela en este momento, que no es la solución a la escasez, es la distribución de la escasez, es la distribución de la pobreza entre todos los venezolanos. Pero en todo caso, esos CLAT supuestamente se estaban facturando a $40 cada caja. Y el propio diputado Paparoni, al tipo de cambio de 10 bolívares. Al tipo de cambio de 10 bolívares. Pero hablemos primero del costo en dólares. $40 supuestamente tenían los conocimientos de embarque. Y cuando se fue a mercados en México, a mercados al detal, y se compró los mismos productos que venían en la caja, el costo era de $13. Entonces, si algo que tú puedes comprar en un abasto o en un supermercado en México con precio al detal de $13, ¿cómo el Estado venezolano lo paga 40? Ahora vamos al otro punto y rápidamente. Tenemos que hacer la pausa. A la pausa. Si lo pagas $40 a 10 bolívares, el precio debería ser 400. ¿Por qué lo vendes a 10.000? Y si lo pones al DICOM, que es el complementario, entonces sería 40 por 700, 2.800. ¿Por qué lo vendes a 10.000? Si lo que se busca con ese tipo de cambio preferencial es beneficiar al pueblo de Venezuela, pues no se está beneficiando. ¿Cómo se puede verificar esa denuncia, esa disparidad? ¿Cómo puede uno verificar que lo que está diciendo el diputado es cierto o que no es cierto lo que dice el gobierno? Vamos a hacer la pausa y al regreso vamos a profundizar en ese tema que creo que también es de mucho interés, pero tenemos un tuit que te vamos a dejar pendiente por allí. Vamos a leerlo. El RR lo suspendieron por irregularidades en las firmas. ¿Pueden suspender un partido por lo mismo? Pregunta Gabriel Camacho y lo vas a responder. Bueno, continuamos con el diputado Alfonso Marquina del partido Primero Justicia. Dejamos una pregunta pendiente en el Twitter,
pero también una con respecto al asunto de los CLAP, de los precios del CLAP. Se compra a un precio en el exterior, se vende en Venezuela en otro precio, de acuerdo a lo que tú comentabas de la denuncia del diputado Paparoni. ¿Cómo verificar que el diputado Paparoni está diciendo la verdad o que el gobierno está diciendo la verdad con respecto a este tema? ¿No? Bueno, vamos La entonces. Asamblea es el órgano por supuesto, que es el órgano cosas, ¿no? que debería investigar, pero acuérdate que el gobierno nacional, con una licencia para delinquir que le dio el Tribunal Supremo de Justicia, impide que las funciones de control las podamos llevar. Y ahora ni el presupuesto ni ningún tipo de operaciones financieras están pasando por el control parlamentario. Pero vamos entonces a devolverle la pregunta al gobierno. Explíquele, señores del gobierno, una caja que ustedes venden a 10.000 bolívares, si el tipo de cambio que usa el gobierno es de 10 bolívares por dólar, explíquenos entonces cómo es que pagan $1.000 por esa caja, porque el pueblo de Venezuela, es decir, el consumidor final, al pagar 10.000 bolívares, a un tipo de cambio de 10 bolívares por dólar, está pagando $1.000 por los alimentos que están en esa caja. Si lo pones a 700 bolívares, que es el DICON, el complementario, entonces si estoy pagando 10.000 bolívares, estoy pagando más de $150. Entonces en ningún caso hay correspondencia. Entonces si ustedes compran esas cajas que tienen un valor que verificamos nosotros en la Ciudad de México, de donde son esos productos importados, que cuando tú vas a un supermercado y tenemos la lista de los precios de varios supermercados mexicanos, los mismos productos en las mismas cantidades pagas $13. Entonces, si ese es el costo allá en México, ¿por qué el pueblo de Venezuela está pagando 10.000 bolívares? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué el señor Nicolás Maduro no permite que los venezolanos tengamos acceso a cuáles son los presupuestos, cuáles son las órdenes de compra que se han emitido? ¿Por qué se maneja eso con esta persona? ¿Por qué no se hizo una licitación pública internacional para garantizar que se pagaran los mejores precios? ¿Por qué se favorece a un ciudadano que hoy está siendo señalado internacionalmente con una asignación de un volumen de compras tan elevados, con unos costos que representan millones y millones de dólares americanos? ¿Por qué no se diversificó esto en distintos proveedores? Son todas preguntas que el señor Maduro estaría obligado a responderle al pueblo de Venezuela, porque en definitiva, quienes están pasando hambre por las políticas de este gobierno, por la corrupción del gobierno de Nicolás Maduro, es el pueblo de Venezuela. Ahora, ¿hay una comisión parlamentaria investigando oficialmente este tema? Sí, estamos investigando. ¿Quiénes son los diputados? Ahí está el diputado precisamente Carlos Paparoni, Ajá, en su condición de vicepresidente de la Comisión de Contraloría. Por supuesto, ha habido una animadversión, un bloqueo permanente por parte del gobierno que no da la información, e incluso las empresas privadas también se les ha ordenado desde el gobierno no responderle a la Asamblea Nacional, creyendo que con esto van a ocultar la verdad. La verdad la viven todos los días los venezolanos. Mira, ya los videos que le llegan son cada uno más deprimentes que otros. El día de ayer me llegó a mí un video. No sé si puedo decirlo aquí, porque entonces mañana te vienen a atacar a ti o te quieren sancionar a ti. Yo quiero decir que lo que yo estoy diciendo aquí es responsabilidad única y exclusiva de Alfonso Marquina, no es ni de Vladimir ni de Globovisión. A mí me llegó un video de unos jóvenes venezolanos con uniforme de nuestras Fuerzas Armadas, también jurungando de la basura y comiendo de la basura. ¿Será verdad? ¿Será auténtico ese video? ¿Será verdad? ¿Será mentira? No lo sé, pero yo sí he visto a venezolanos comer de la basura, con uniformes o sin uniformes. Ya son públicos los casos de niños que han muerto de desnutrición en un país rico, con la renta petrolera que se maneja en este país, con los precios que tenemos en este momento. ¿Cómo es posible que el pueblo de Venezuela esté pasando hambre y que aquí se siga dilapidando miles y millones de dólares para hacer negocios indebidos por parte de algunos enchufados de este gobierno? Cuando aquí la solución para acabar con la escasez y para abatir la inflación es apostar a la producción nacional. Es que esas divisas que hoy manejan entre gallos y medianoche los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro se pongan a disposición de los productores venezolanos, para que en vez de traer desde México productos que en la parte de atrás dicen apoya comprando mexicano para desarrollar el agro de México, deberían tener esos productos en la parte posterior que dijera hecho en Venezuela, con el trabajo y el esfuerzo de los venezolanos. Muchos comentarios, Alfonso Marquina, en el Instagram. Por ejemplo, diputado, le está fallando la calculadora, 10.000 bolívares a dólar DICOM son alrededor de $15, dice Luis EMB.
Bueno, totalmente de acuerdo. Todo acto de corrupción, dice Johnny Humberto, totalmente de acuerdo, todo acto de corrupción No, pero debe es que ser no son denunciado. 1.000 bolívares, Lo que señor, no es son permisible 10.000. ni aceptable. Ajá. No son 1.000 bolívares, son 10.000. Ujú. Y cuando tú divides 10.000 entre 10 son $1.000. Y el DIPRO, que es el que maneja el gobierno, es a 10 bolívares el tipo de cambio. No se le olvida al señor que está escuchando. No es DICOM. Johnny Humberto, totalmente de acuerdo. Todo acto de corrupción debe ser denunciado. Lo que no es permisible ni aceptable es que se hagan denuncias sin sustento y ningún tipo de prueba fehaciente y verificable. Pero además se pretende sacar punta a la denuncia a través de medios de comunicación y no se verifique. Más grave aún, dar por cierto sin ninguna prueba, dice Johnny Humberto. Bueno, como le dije, en el caso de estas bolsas, fue una denuncia presentada con elementos de prueba. El diputado Paparoni llevó esta denuncia a la Fiscalía, que es el que tiene el monopolio de la acción penal. Ojalá se abra esta investigación por parte de la Fiscalía y que se le diga a los venezolanos cuánto cuesta realmente esos productos, no solo en divisa extranjera, sino también esas divisas extranjeras, a qué tipo de cambio lo están calculando para podérselo vender a los venezolanos. Yo estoy hablando ahorita de 10.000. Y aquí uno de los muchachos que trabaja en tu estudio me acaba de decir, diputado, ya los aumentaron. Los pagamos a 12.600 el fin de semana. Aquí también te dice Easy to Do, fácil de hacer, se llama este amigo en Instagram. Dice, por favor, en la misma línea de los CLAP está lo de las medicinas importadas. Esto no representa un delito. Ismelda 9928 dice, lo de los productos traídos de México se ve en la serie del Señor de los Cielos. Existen funcionarios venezolanos y mexicanos involucrados, por eso la prohibieron. Dice, es decir, que si comemos un dulcito de vez en cuando o un cachito no comemos pan. Está bien, pues, dice Torre Alessandra. Bueno, imagínense. Tenemos el tuit pendiente que dejamos por aquí. El R lo suspendieron por irregularidades en las firmas. ¿Pueden suspender un partido por lo mismo? Gabriel Camacho. Mira, yo decía al principio del programa que es un proceso lleno de discrecionalidad para el funcionario electoral y que de la discrecionalidad a la arbitrariedad hay tan solo un paso. En Venezuela actualmente no tenemos Estado de Derecho. Aquí se dijo que se habían cometido violaciones en el proceso de recolección de firmas, un proceso de recolección de firmas que fue validado, supervisado, dirigido por el Consejo Nacional Electoral, donde se utilizaron las máquinas del Consejo Nacional Electoral, pero un funcionario tristemente conocido por los venezolanos, como es Jorge Rodríguez, dijo que habían una pila de muertos firmando. Todavía no ha presentado una sola cédula de un muerto que haya firmado, pero sin embargo un tribunal dictó una medida de amparo con una medida cautelar de suspensión del proceso, pero todavía no ha habido un proceso que determine la veracidad o no de esas denuncias. Así que los venezolanos estamos sujetos a cualquier arbitrariedad o exceso, pero lo que es importante es que tenemos que dar la pelea en todos los escenarios. Si algo está prohibido en Venezuela es resignarse. Tenemos que hacer una pausa. Nuestra etiqueta, Marquina a la una. Por aquí te dice Roray Mayanes, mira lo que te dice. Roray Mayanes, exactamente. Que se ponga el casco de motorizado que le quedan en... Bueno, y seguimos conversando con el diputado Alfonso Marquina, del partido Primero Justicia. Buenas tardes, Vladimir. Por favor, pregúntale al diputado, ¿qué plan tienen para combatir este desastre económico? Dice Orángel Canache. Mira, como te dije, nosotros aprobamos, lo puedes ver en la página web de la Asamblea, en la Comisión de Finanzas, las 10 propuestas para superar la crisis. Esas pasan por el restablecimiento de la propiedad privada, la eliminación progresiva de todos estos controles que, como te dije, son ineficientes y al mismo tiempo se han convertido en alcabalas que impiden la producción nacional. Pasa por la unificación cambiaria para acabar con ese negocio que tiene el gobierno nacional de recibir una divisa a 10 bolívares y venderlas a 700 o a 4.000, como está en el mercado negro, que antes decían que es innombrable, pero ya hoy el propio gobierno permite importación a ese tipo de cambio, y lo vemos todos los venezolanos cuando vamos a los puntos de comercio. Pasa, por supuesto, por la necesidad de incentivar la producción nacional, con un compromiso de compras de productos venezolanos por parte del gobierno nacional, de la creación de fondos que permitan garantizarle los insumos y la materia prima, sobre todo a los productos agrícolas de ciclo corto, para que los venezolanos veamos rápidamente cómo se activa la producción nacional y empieza a abastecerse, a abarrotarse los anaqueles de los abastos con productos hechos en Venezuela. El gobierno habla de especulación, por ejemplo, Alfonso.
¿Ese elemento especulativo existe en tu criterio o no existe? ¿O es pura fantasía del gobierno? Mira, yo creo que hay de las dos cosas. Primero que nada, la especulación siempre va a existir cuando hay un producto escaso. Y si tú quieres acabar con la especulación, no es amenazando a la gente, es produciendo que tú acabas con la especulación. Porque cuando tú pagas un producto con sobreprecio, es porque la necesidad te obliga, te conmina a eso. Cuando la madre venezolana paga un litro de leche o un kilo de leche con un sobreprecio, es porque ya fue a los mercados, a los Pedeval, a los abastos, a los supermercados y no los consiguió y sabe de la necesidad que tiene para su hijo el consumo de ese producto. Entonces, mientras el gobierno siga con todos estos controles y con toda la corrupción que tenemos, seguirán apareciendo los especuladores. Y el principal especulador, el que ocasiona, es el propio gobierno. Yo voy a poner un ejemplo que es un rubro que para mí es emblemático, que es el café. El café, Venezuela tuvo más de 150 años de tradición exportadora de café. Bueno, hoy día el café que consumen los venezolanos, el 56% es importado, fundamentalmente de Nicaragua. Y se ha venido pagando el quintal de café a $260, cuando el precio del mercado internacional del café es de $210. Pero además, si tú, si tú le pones de $50 en esa comparación, pero al pueblo, al productor venezolano por gaceta, se le impone un precio que va desde 110.000 bolívares a 120.000 bolívares el quintal. Es decir, si tú permitieras, porque de 110.000 bolívares a 4.000 bolívares estamos hablando de unos $25 el quintal. Si tú permitieras que el venezolano recibiera 80, $70 el quintal, la República se estaría ahorrando más de $180 por cada quintal que se produzca, pero además retomaríamos un producto que era el portaestandarte de Venezuela. El nombre de Venezuela internacionalmente con el café era entre el primero o el segundo de mayor prestigio internacional y era una fuente no solo generadora de divisas, sino que también era una fuente generadora de empleo estable, con salario digno, que muchísimos venezolanos vivían de ese rubro. Entonces, ¿por qué el gobierno entonces te implementa estas políticas? Para acabar con la producción nacional, para hacer los negocios indebidos con los productos importados. Porque la producción nacional, Vladimir, y con esto cierro para la próxima pregunta, genera riquezas al país, genera empleo, salarios dignos a los venezolanos, mientras que la importación hecha por el gobierno lo que genera son jugosas comisiones para los enchufados del gobierno de Nicolás Maduro. Analí dice, ¿cuál solución da? Cero colas, no al cierre de panaderías, no a la expropiación, no al uso del trigo en el pan. Te pregunto. No, la libre importación, que cada panadero pueda pagar el precio más conveniente en el mercado internacional de la harina de trigo porque no se produce en el país, pero que eso también permita que ellos le den el uso debido al pueblo de Venezuela y al gobierno nacional promover, no imponer, promover la producción sobre todo de los productos alternativos. Los venezolanos, más que comedores de pan, somos comedores de arepa, y sin embargo también tiene cerrado la posibilidad de la producción del maíz, que es el insumo fundamental de nuestra arepa venezolana. ¿Cuántas arepas sacas tú de un paquete de eso de harina? Eso depende del tamaño de la arepa. Vamos a ver aquí un mensaje en el Twitter. Marquina se va a postular en primarias a la gobernación de Lara. En Palavecino lo apoyamos, dice. Bueno, continuamos con Alfonso Marquina. Un mensaje que nos habían dejado en el Twitter por aquí. Dice por aquí, bueno, Marquina se va a postular en primaria a la gobernación de Lara. Para vecinos lo respaldamos, dice Enrique Belloso. Muchísimas gracias. La primera pregunta es, ¿cuándo son las elecciones a gobernador? La segunda pregunta, respondiéndote a ti, voy a competir con Henry Falcón. Yo me pregunto, ¿Henry Falcón va a ir a la reelección? Porque hasta donde nosotros como demócratas siempre hemos luchado contra las reelecciones indefinidas. Dimos una dura lucha con el pueblo de Venezuela para impedir que un gobernante se perpetuara en el ejercicio del poder. Entonces, todas estas cosas... ¿Capriles va a repetir en Miranda o no debe repetir? Yo creo que no debe repetir. Y yo creo que tanto Capriles como Henry Falcón, no, es que ellos no han ejercido el poder. Ellos no han estado en funciones de gobierno. Yo creo que tanto Henry Falcón como Enrique Capriles tienen una responsabilidad nacional en este momento extraordinaria. Así que yo quisiera verlos ya
recorriendo todo el territorio nacional, aspirando que los venezolanos sumemos esfuerzos para que logremos la salida electoral. En todo caso, las decisiones que tome la Mesa de la Unidad Democrática las vamos a respetar y estoy seguro que las van a tomar pensando siempre en lo mejor para el país. Pero yo estoy adelantando mi opinión personal. ¿Eso quiere decir que si él no se postula, tú te postularías, o aunque él se postule, tú te postularías? Eso quiere decir que vamos a luchar primero porque se den las elecciones. Yo no pongo las carretas delante de los bueyes. Para mí lo primero es la solución del problema de la gente y por eso estamos luchando. Y como soy un convencido de que solo por la vía electoral se pueden resolver los problemas de los venezolanos, por eso no adelanto ni siquiera que si gobiernos de consensos, de coalición. Para mí lo importante es que cada venezolano se pueda expresar y que se exprese democráticamente a través del proceso de votación. Llámese elecciones regionales, municipales y sobre todo las más importantes que son las elecciones nacionales. Aquí te preguntan, dice, si la propuesta del gobierno no es efectiva, entonces ¿cómo hacemos con esos panaderos que revenden los sacos de harina a 90.000? Dice Leanders. Leander, yo también creo que el que tiene la distribución de la harina de trigo es el propio gobierno. Yo te invito a que veas cómo llegan a las panaderías, incluso con custodia de las Fuerzas Armadas y custodias policiales, la distribución de esa harina de trigo. Y entiendo que el sobreprecio lo cobran los mismos funcionarios del gobierno. Entonces aquí, cuando tú creas todas esas alcabalas, se van produciendo todas estas distorsiones que en definitiva, que es lo que tiene que preocuparnos a todos, la termina pagando la gente. Así que lo importante aquí es eliminar todos estos controles que solo han servido para que algunos enchufados del gobierno se hagan multimillonarios en detrimento de la calidad de vida de los venezolanos. Pedro Romero, explica cómo se movilizaron en carnavales más de 8 millones de vacacionistas. ¿Será que no comían? Bueno, mira, yo no sé cómo se movilizaron, ni dónde fuiste tú que hubo esa movilización. Yo lo que sé es que hoy los venezolanos no les alcanza el sueldo ni siquiera para comer. Yo no creo que los venezolanos estemos en este momento gastando dinero en la recreación porque el presupuesto sencillamente no nos alcanza. Así que esas cifras del gobierno son tan falsas que yo creo que rayan ya en la burla al pueblo de Venezuela. Cuando tú ves ayer a un funcionario del gobierno decir que se hacían largas colas no porque había escasez, sino porque los venezolanos tenían mucho dinero. Yo siento eso más como una bofetada, una burla al pueblo de Venezuela que como otra cosa. Orlando Salazar, Marquina, tú estabas en el gobierno cuando ocurrió el Caracazo, allí nadie ayudaba al pueblo, no seas... Bueno, Orlando, sí, no le das insulto, pero además cuando el Caracazo yo creo que tenía más o menos 21 años, 22 años, no recuerdo exactamente. El Caracazo fue en el año 89, ¿no? Sí, para ser exacto, tenía 24 años, yo no era gobierno. Orlando Salazar nuevamente, Marquina, ¿por qué no se han quejado nunca las empresas que especulan? ¿Cómo les duelen los clavos? Mira, al contrario, para la especulación está el Código Penal. Y si hay especulación es porque ha habido un gobierno incapaz, ineficiente, que no ha podido controlarla. Y que lejos de resolverlo, lo que ha hecho es fomentarla, promoverla. Por eso hoy la especulación está en todas partes, lamentablemente. Teresa Velasco, muy cierto, cada día hunde más al país. Alfonso Sánchez, corrijan, $40 a 700 son 28.000 bolívares. Sí, bueno, yo te hablé en el caso de las bolsas, el gobierno paga, son 10 bolívares. Y esa cuenta sí está clarita. 10.000, entre 10 bolívares son $1.000 cada caja, que no es el precio que está pagando el gobierno, es el precio que está pagando el pueblo de Venezuela. Y aquí un camarógrafo me acaba de decir, diputado, ya no son 10.000, la acaba de pagar el domingo en 12.800. O sea, ¿cómo tú le puedes cobrar, tu gobierno, que tienes un tipo de cambio, 10 bolívares por dólar, puedes vender en 1.280 una caja al pueblo de Venezuela que tanto lo necesita? Bueno, tenemos que despedirnos. Muchísimas Alfonso Marquina, gracias por haber venido al programa. Y recuerden